Maldita sea, no hay fin a la vista, ya he contado 35 kilómetros. La logística se detiene por completo, el transporte está completamente destruido. Los camiones en Rusia están tirando la toalla. Mientras Putin necesita cada gota de combustible para continuar la guerra, miles de camiones en las carreteras de su país ya han admitido la derrota. A medida que una enorme crisis de diésel golpea duramente tanto al transporte por carretera como al ferroviario al mismo tiempo, una creciente ola de rebelión se está extendiendo entre miles de conductores en medio del caos resultante. Pero antes de llegar allí, una pequeña solicitud. El análisis independiente de guerra y economía como este ha sido suprimido últimamente por el algoritmo, y el video no está llegando a muchas de las personas que estarían interesadas. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a romper esa supresión. Solo toma unos segundos. Ahora veamos el punto principal, donde esta ira y revuelta están surgiendo. Y cada ruta que se detiene sacude un poco más la esencia misma de la sociedad rusa, especialmente porque las profundas cicatrices de los años de escasez soviética aún persisten en la memoria colectiva del país. Hoy en día, los conductores ya no esperan en la fila, están dejando sus cargas y apagando sus motores. Toda la imagen se resume en un solo número: filas de combustible en las carreteras que se extienden hasta 35 kilómetros, límites impensables por litro, camioneros esperando en la bomba, algunos por un día, otros por 4. El país está en alerta. Las restricciones se han extendido de 89 regiones a 88, y la crisis ya ha afectado la vida diaria de casi 50 millones de personas. Y las palabras de un conductor filmando a medianoche en la ciudad siberiana de Chita resumen el estado de ánimo de todo el país. ¡Qué desastre de mierda! Solo un desastre total. La gente está lista para pelearse con cuchillos. Es solo un desastre de mierda, el gobierno ruso. Pero en la tele muestran que todo aquí es increíblemente genial. ¿Es esto increíblemente genial? Vamos a seguir este colapso desde su origen hasta su extremo más lejano, desde la revuelta en la carretera hasta los camiones abandonados, pasando por el ferrocarril en ruinas, hasta la prueba invernal que espera a 2 metrópolis. Producimos este petróleo nosotros mismos, por el amor de Dios. ¿Cómo puede no haber gasolina, hombre? Tenemos este petróleo aquí mismo. Cavas un agujero en el suelo, sale petróleo. ¿Entonces estás diciendo que nuestro gobierno nos está mintiendo, Kirill? No, no el gobierno. Son las personas que hacen fila. Dado que ese lugar no es una ciudad ordinaria, es el nodo logístico crítico que alimenta tanto al ejército ruso como a toda una sociedad. Chita se encuentra justo encima del corredor transiberiano que conecta Moscú con Pekín, la arteria principal de este imperio. Putin construyó toda su economía de guerra sobre el cálculo de que si Europa se cierra, el este se abre, y el nombre físico de esa puerta oriental es este corredor. A lo largo de esa arteria fluye no solo gasolina, productos de China, alimentos destinados a las tiendas, incluso material de guerra dirigido al frente, todo se mueve por la misma ruta. Ahora esa arteria se está obstruyendo ante nuestros ojos y la ola avanza hacia el oeste. Al final de la cadena se encuentran 2 metrópolis de 25 millones, Moscú y San Petersburgo, cuyos estantes ya están temblando antes de que el invierno siquiera esté a la puerta. Y una sola pregunta está en la mente de cada ruso: ¿cómo pasará este invierno? Ahora entremos en esa fila. La forma más cruda de esa ira se manifestó la noche del 26 de junio, desde Chita, a 350 kilómetros de la frontera china. ¡Qué desastre de mierda! Un desastre total. La gente está lista para pelearse con cuchillos. Es un desastre de mierda, el gobierno ruso. Pero en la tele muestran que todo aquí es increíblemente genial. ¿Es esto increíblemente genial? Tienes que esperar horas en las estaciones por 30 litros de gasolina o 200 litros de diésel. Pura locura. Este hombre no está solo. La magnitud de la espera se muestra en una historia que llegó a la prensa independiente. Un conductor que intentaba llegar a casa en San Petersburgo en un coche que había comprado en Vladivostok pasó 39 horas completas en la fila en Chita solo para llenar su tanque. Nota la ruta, del Pacífico al Báltico, el propio transiberiano. En esa línea, el tiempo ahora se mide no en horas, sino en filas. La fila en sí se ha convertido en un asunto de Estado. En Zabaikalsky, los funcionarios cambian a un sistema de venta con código QR solo para gestionar la fila. La policía y los voluntarios vigilan las colas nocturnas para que no se extraiga combustible de los tanques con mangueras. Mientras tanto, los conductores hacen entre ellos lo que el Estado no puede. ¿Qué estación tiene combustible? ¿Qué fila es más corta? Han creado mapas compartidos marcando todo, avisándose entre ellos por teléfono.
Cuando la planificación del suministro de un país se deja a los chats grupales de conductores, el sistema ya se ha vuelto no oficial, y las matemáticas de los límites explican por qué la ira estalló con más fuerza entre los camioneros. Un límite de 50 litros puede salvar el día de un propietario de automóvil, pero para un camión que quema cientos de litros y transporta toneladas de carga, 40 o 50 litros es lo mismo que no salir en absoluto. Incluso las generosas excepciones de 200 litros apenas alcanzan la siguiente bomba seca a través de los tramos de 1000 kilómetros de Siberia. El conductor cambia de ruta, pierde un día y el sector ya ha enviado la factura. Los transportistas anunciaron aumentos de tarifas de al menos 10% a partir del 1 de julio, y según fuentes internas, esto es solo el comienzo, ya que planificar un recorrido a través de Siberia y las regiones fronterizas se ha vuelto prácticamente imposible. Y luego viene el umbral. Algunos conductores ya ni siquiera esperan, ya que se han quedado sin combustible para esperar. En un video que llegó a las redes sociales, un conductor ruso describe cómo terminó el viaje de regreso, que emprendió con una carga de 50 toneladas. Así que mi viaje a casa con una carga de 50 toneladas métricas ha llegado a su fin. Pasé Chernichevsk y me detuve. No hay combustible en ningún lado. Son 200 kilómetros hasta Chita, pero no tiene sentido conducir hasta allí. Quedarse al lado de la carretera, quedándose sin gasolina, eso no es lo que queremos. Pero aquí, al menos, hay un hotel, una ducha y todo lo que necesito. Mañana iré a un pueblo. Tal vez ayude a alguna anciana a cortar leña o hacer algunas tareas en la casa, porque no hay nada más que hacer. ¿Quién sabe cuándo volverá a haber combustible? Y deja su camión, carga y todo al borde de la carretera y se aleja. En ese único clip se oculta la ruptura de toda una cadena. Cada remolque dejado al borde del camino es materia prima que una fábrica está esperando. El pedido semanal de una tienda, los suministros de un sitio de construcción, todo en medio de la estepa, sin reclamar. Y cada vehículo abandonado bloquea un poco más la carretera ya estrecha. Visto desde la ventana del conductor, la imagen es aún más cruel. Este ya era un comercio difícil, ahora las penalizaciones por entregas tardías, los contratos rotos y las ganancias que se desvanecen en la fila se han acumulado. Para cualquiera que transporte carga refrigerada, cada hora es una apuesta aparte. El enfriador del remolque también consume diésel, así que el conductor tiene que elegir si da su último combustible al tanque o al generador que mantiene la carga viva. No es de extrañar entonces que los conductores estén empezando a decir, no voy a hacer este viaje. También han llegado los primeros signos. Algunos pequeños transportistas han suspendido por completo sus rutas interregionales. Partes del mapa han caído efectivamente fuera de la red de transporte por carretera. Y aquí está el peligro. Si esta tendencia se extiende, entonces incluso si un día se encuentra combustible, no habrá nadie para tomar el volante. Tampoco olvides las distancias. En esta geografía, una entrega que normalmente toma 1 o 2 semanas puede extenderse a meses con la búsqueda de combustible, las esperas en filas y los desvíos. En el vacío de Siberia, cada asentamiento, cada mina, cada guarnición que no puede ser reabastecida, comienza a vivir su propia pequeña escasez. Y encima de todo esto se encuentran 2 debilidades crónicas. Una escasez de conductores calificados que no se ha resuelto durante años y una flota de transporte envejecida. El sistema funcionaba tenso incluso en sus días saludables. El impacto del combustible cayó sobre una columna ya fatigada. Rusia es un gigante que se extiende a lo largo de 11 zonas horarias, pero lo que mantiene unido a este gigante en el eje este-oeste es casi un solo corredor. Desde los cruces en la frontera china a través de Zabaikalsk y Chita, la carretera transiberiana y su ferrocarril paralelo corren hacia el oeste a través de Novosibirsk y los Urales hasta Moscú y de allí a San Petersburgo, tundra al norte, fronteras extranjeras al sur. Las alternativas son casi nulas. Ver lo que fluye a través de esa única arteria te dice la escala. Electrónica y repuestos de China, todo desembarcando en los puertos del lejano oriente, materias primas de Siberia. El comercio entre Rusia y China rompió récords en los últimos años, superando los $200.000 millones, y el tramo terrestre de ese vasto comercio se encuentra justo en este corredor. Cuando la arteria es singular, una cola en Chita deja de ser un problema de Chita. La carga en esos camiones está siendo esperada a miles de kilómetros al oeste. Y lo que pasa por esta arteria no son solo bienes civiles. La parte oriental del material de guerra destinado al frente corre por la misma línea. Los envíos de municiones de origen norcoreano, que la inteligencia occidental ha reportado repetidamente, son transportados hacia el oeste desde los puntos de tránsito del Pacífico por estos mismos rieles transiberianos.
El dilema del Kremlin es, por lo tanto, de dos capas. Cuanto más combustible escaso se le da primero al ejército, más profunda es la crisis civil. Pero cuanto más colapsa la logística civil, más se aprieta la propia arteria de suministro del ejército en el mismo cuello de botella, el mismo ferrocarril, la misma carretera y el mismo diésel que no es suficiente para ambos. Luego está la puerta de los amigos. Una de las principales rutas de las importaciones grises que esquivan las sanciones occidentales pasa por Kazajistán. Pero según los informes que llegan, las inspecciones en esas puertas fronterizas se están endureciendo y los controles de sanciones están alargando las filas de camiones. Toda la historia económica del Kremlin se construyó sobre la idea de que si Europa cierra, China abre. La infraestructura física de esa historia es exactamente este corredor y estas puertas. A medida que ambos se estrechan a la vez, el verdadero límite del giro hacia el este se hace visible. Saluda a Pekín todo lo que quieras, pero si el tanque del camión que transporta las mercancías está vacío, esa asociación se queda en el papel. Entonces, si las carreteras están tan congestionadas, ¿por qué no se transporta toda esta carga por tren? La enorme red ferroviaria de Rusia es la primera solución que viene a la mente, pero el aspecto menos discutido y más aterrador de la crisis comienza justo aquí, y la respuesta es mucho más oscura de lo que podrías pensar. Pero antes de llegar a eso, una breve pausa. Tú, me gusta, un comentario de una palabra y tu suscripción ayudan directamente a que este análisis llegue a muchas más personas. Solo toma unos segundos. La lógica común dice que si las carreteras están congestionadas, la carga va al ferrocarril. Pero en Rusia, esa puerta también está cerrada, y la razón es la parte más alarmante del panorama. Ferrocarriles rusos, RZD, está viviendo su peor crisis en 16 años. Lejos de ser una alternativa, apenas puede sostenerse por sí misma. La red está tan congestionada que, según una estimación, aproximadamente 300.000 vagones, casi una quinta parte de la flota, están inactivos en las vías, en depósitos y en patios de maniobras. Algunos trenes de carga han sido abandonados en su lugar durante meses, y también se están agotando las personas para mover los trenes. Según compilaciones de la industria, RZD cancela aproximadamente 200 servicios cada día. A la empresa le faltan 2.500 conductores de locomotoras y 3.000 miembros de personal de tripulación de locomotoras, y algunas divisiones operan con solo el 60% del personal que necesitan. El volumen de carga ha caído un 13% desde 2021, alcanzando su punto más bajo en 16 años. La deuda de RZD alcanzó 4 billones de rublos a principios de 2026. La empresa pidió al Estado $10.000 millones en efectivo de emergencia y no lo consiguió. RZD transporta casi la mitad de toda la carga en Rusia y dejando de lado los oleoductos, alrededor del 87% de ella. Entonces, cuando el ferrocarril tiembla, lo que tiembla no es un sector, es la columna vertebral de la economía industrial del país y del reabastecimiento del ejército. Mientras las cifras oficiales afirman crecimiento, los trenes de carga vacíos cuentan una historia muy diferente. El verdadero estado de la economía no se lee en los gráficos del Kremlin, sino en los rieles. En la raíz de la decadencia hay un colapso estructural que se ha estado gestando durante años. La producción de locomotoras está cayendo a pesar de las órdenes del Kremlin de aumentarla. En los primeros 4 meses de 2025, la producción de locomotoras eléctricas cayó un 13% y la de locomotoras diésel un 6%. Sin reemplazos para las locomotoras retiradas, miles de vagones nuevos permanecen sin usar en las fábricas por falta de un motor que los arrastre. Y un detalle resume las prioridades de la gestión. En 2024, una octava parte del presupuesto de inversión de la empresa no se destinó a compras críticas de locomotoras, sino a un rascacielos para la sede en Moscú. A medida que la red colapsó, el dinero fue a una torre. Ahora, combina esta imagen con la crisis de combustible. Esta es la parte realmente aterradora. Las principales líneas de Rusia están en gran parte electrificadas, pero las secciones no electrificadas de la red, los recorridos transfronterizos y todo el tráfico de maniobras que alinea los vagones en los depósitos son arrastrados por locomotoras diésel, lo que significa que el último enlace del ferrocarril, el mismo que conecta con los camiones y abastece los depósitos, depende del diésel. La escasez de diésel que está azotando al país, la misma escasez que detiene a los camiones, también está secando esta línea vital del ferrocarril. Las primeras rupturas se mostraron en las fronteras. A principios de julio, Rusia cerró sus 7 cruces ferroviarios fronterizos con los estados bálticos, una decisión impulsada tanto por la economía y el combustible como por la política. Las viejas locomotoras diésel, que transportan carga transfronteriza, consumen mucho combustible, y cada envío desviado termina siendo más caro y más lento. Y luego está el orden de prioridad.
El Estado ha ordenado que los envíos militares tengan prioridad sobre la carga civil, lo que significa que la escasa capacidad y el escaso combustible van primero al frente, y los vagones civiles quedan más atrás. Un Estado que tendió vías férreas hasta el corredor terrestre a Crimea durante toda la guerra ahora no puede reservar esas mismas vías para el pan de los civiles, y esa simple regla desde el principio se mantiene aquí también. Por muy lejos que llegue el tren, el último tramo desde la terminal ferroviaria hasta la tienda, desde el silo hasta la panadería, es casi siempre un camión diésel. Así que el ferrocarril nunca puede hacerse cargo por completo de la crisis del transporte por carretera. Al final del camino hay un camión de nuevo, un tanque vacío de nuevo. Aquí está el vínculo mortal entre las dos arterias. Carretera y ferrocarril no son el respaldo del otro, comparten el mismo diésel, sufren la misma congestión y son arrastrados hacia el mismo colapso. Cuando uno se atasca, la carga debería pasar al otro. En este sistema, donde una segunda arteria debería abrirse cuando una se bloquea, no queda una segunda arteria. Entonces, ¿por qué se agotó el combustible de repente en ambas arterias? La respuesta está en el corazón de la única fuente que las alimenta a ambas. La refinería más grande de Rusia y el productor número 1 de gasolina, Omsk, justo en esta línea, en el medio de Siberia, detuvo la producción después de una huelga en julio. El depósito que abastecía a los camiones que cruzaban Siberia ahora está vacío, y Omsk no está solo. Según el Financial Times, hasta el 40% de la capacidad de refinación de Rusia está fuera de servicio. La refinería Kopeyny, que abastece a la capital, está cerrada tras huelgas sucesivas durante al menos 6 meses, probablemente hasta fin de año. La escala humana de esta imagen también está oculta en un solo número. Las restricciones, cortes y límites afectan directamente a casi 50 millones de personas, aproximadamente 1 de cada 3 rusos, y la respuesta del Kremlin revela su propio diagnóstico. Primero la gasolina, luego las exportaciones de diésel fueron prohibidas por completo hasta finales de julio. Un gigante del combustible impuso un embargo a sus propias exportaciones. Incluso cuando Putin calificó la crisis como no crítica, en la declaración reconociéndola, la medida tomada dice lo contrario. Y la reparación no es tan fácil como pulsar un interruptor. Lo que se destruye a menudo no son solo las paredes, sino la línea de producción en sí. Y reemplazar equipos de precisión que no se pueden importar debido a las sanciones lleva meses, a veces años. Así que esto no es una interrupción temporal, que seguramente terminará mañana. Es una herida duradera cuya autorreparación se vuelve estructuralmente más difícil. El momento de esta crisis es un desastre en sí mismo. Llegó justo en la temporada de cosecha. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo, y las cosechadoras, tractores y camiones que transportan ese trigo funcionan con diésel. Cuando el combustible se agota justo en el momento en que los campos más lo necesitan, surge una imagen escalofriante. Según Reuters, los agricultores en la región de Tierra Negra de Rusia temen no poder recoger la cosecha si no encuentran combustible para sus máquinas. En un caso que surgió del campo, un agricultor tuvo que llevar su cosechadora directamente a una estación de servicio porque no se le permitió llenar un bidón. Son las 5 de la mañana. Voy para allá. Ya son 3 kilómetros. O estos que están caminando tomando fotos dicen que son 100 rublos aquí, 115 rublos por gasolina. Personalmente, no me importa. Quiero llenar el tanque, ir a trabajar. El hecho de que sean 115 rublos, bueno, será un día o 2. Bueno. Incluso la reacción de Putin a esta imagen muestra que es consciente del peligro. En la declaración reconociendo la crisis, enfatizó que mantener el flujo de combustible al sector agrícola era vital, diciendo que la cosecha dependía de ello. El granero de granos del mundo ha llegado a temer que no pueda encontrar el diésel para cosechar su propio campo. Las dos grandes metrópolis de Rusia, junto con sus alrededores, significan aproximadamente 25 millones de personas, y las mesas de estas dos ciudades se llenan no por lo que producen, sino por los miles de camiones que deben fluir sin interrupción cada día, una buena parte de ellos provenientes de las líneas del este y del sur, cuya anatomía acabamos de describir. Las primeras grietas ya no son rumores, sino registros escritos. Según Moscow Times, los productores de alimentos han comenzado a enviar avisos formales de retraso a las cadenas de supermercados en San Petersburgo. Un productor en Ulyanovsk escribió al minorista que sus camiones podrían llegar tarde debido a fuerza mayor, pidiendo que no se aplique ninguna penalización por entrega. Un gerente de cadena llama a la situación aún no crítica, pero él también confirma que los proveedores de fuera de la ciudad están reportando retrasos. Cuando la frase fuerza mayor entra en los contratos de suministro, es una declaración de que el sistema ya no confía en su propio funcionamiento. La fragilidad de San Petersburgo también es histórica. Durante siglos, esta ciudad fue la ventana abierta a Europa. Sus estantes también estaban en gran medida llenos de importaciones de Occidente.
Las sanciones cerraron esa puerta y la metrópoli de 5 millones de habitantes de repente se encontró dependiendo de camiones del otro extremo del país, del este y del sur. Así que hoy, una cola en Chita, por la ironía de la geografía, amenaza más a esa antigua ciudad europea en la costa del Báltico. Su significado a nivel de estantería, según los expertos, no es una tienda vacía, sino algo más sutil. Primero, la variedad se reduce. Los productos dependientes del transporte de corta duración, como las verduras frescas, la leche y los huevos, se vuelven más difíciles de conseguir. Luego, las etiquetas de precio comienzan a subir. De hecho, desde finales de mayo hasta principios de julio, los precios de las verduras básicas aumentaron drásticamente. La tarifa de flete para camiones de transporte de grano aumentó un promedio de 20 a 30%, según análisis citados en Commerzant, y el flete, tarde o temprano, se refleja en la etiqueta de precio. Un video de tienda compartido desde el campo muestra la vitrina de esta aritmética, un frasco de café de 599 rublos a 1.253. En las amargas palabras del ruso que lo filma, todo va según lo planeado, y en la ciudad la regla no cambia. Del depósito a la tienda, del mercado al restaurante, de la panadería a la tienda de la esquina, cada entrega se realiza nuevamente en un vehículo diésel. Incluso si los productos llegan a la ciudad, si no hay combustible para distribuirlos dentro de ella, el estante permanece vacío de todos modos. Además, las refinerías que abastecen a la capital son objetivos de la misma campaña. Entre los principales puntos de suministro, Ryazan ha sido atacada repetidamente. Ahora añade el calendario y la memoria a este panorama. El invierno en esta geografía no es una estación, sino una prueba. Las carreteras se congelan, las distancias se alargan, las averías se multiplican. De hecho, en diciembre pasado, incluso antes de que la crisis alcanzara esta magnitud, la carretera transiberiana quedó paralizada a menos 20 grados por una fila de 85 kilómetros. Los conductores quedaron varados durante horas, los camioneros durante días. Ahora se está sumando una crisis nacional de combustible a ese mismo corredor, y estas imágenes tienen un eco particular en la sociedad rusa. Estantes vacíos, largas colas, productos básicos racionados. Estos recuerdan los días de escasez de la era soviética, y la escasez a menudo comienza en las mentes antes que en los estantes. Cuando todos los que oyen de un retraso se apresuran a abastecerse de inmediato, los estantes se vacían incluso sin un problema real de suministro. Una foto de un estante vacío genera un nuevo pánico, y un nuevo pánico genera un nuevo estante vacío. En dos metrópolis de 25 millones, desencadenar este ciclo incluso una vez podría convertir la crisis en una avalancha autoalimentada, y la capa de esta historia que realmente asusta al Kremlin no es económica, sino política. Los camioneros de Rusia no son una clase tan silenciosa como el régimen supone. En 2015, los conductores se levantaron en todo el país contra un impuesto vial llamado Platon, marchando hacia Moscú en convoyes y dando al Kremlin una de las protestas más amplias de la era de posguerra a través de meses de acción. Ese día el problema era un impuesto. El problema de hoy es la imposibilidad del comercio en sí. Un tanque vacío toca un lugar que un impuesto no podría, el pan. Es más, las viejas herramientas del Kremlin para manejar esta ira se han vuelto ineficaces. La máquina de censura puede cerrar un periódico, silenciar un canal, pero cada conductor esperando en la fila ahora lleva una estación de transmisión en su bolsillo. La imagen del Estado en las provincias también está erosionando su autoridad. El gobernador de Stavropol, para ahorrar 3.000 toneladas de combustible al mes, obligó a sus propios burócratas a dejar sus coches oficiales y usar bicicletas. En Sverdlovsk, una estación regaló un Lada por sorteo para atraer clientes. Cuando la administración provincial de un imperio está pedaleando porque no puede encontrar combustible, la crisis ya no es una estadística, sino la vida diaria. Y a los ojos del público, el poder del Estado se evapora precisamente en tales escenas. Los números cuentan la misma historia. Según compilaciones basadas en datos de Rostat, la gasolina subió casi 7% mes a mes en junio y el diésel más de 7%. La inflación anual se aceleró nuevamente. Con el promedio del país alrededor de 72 rublos por litro, los corresponsales de Reuters registraron más del doble de eso en las regiones afectadas por la escasez. El mismo país, el mismo combustible, dos planetas de precios separados. En el frente presupuestario, las tijeras son implacables. En la primera mitad del año, los ingresos por petróleo y gas cayeron más del 22% interanual. El Kremlin está sangrando en dos frentes a la vez. En casa, no puede proporcionar combustible a sus ciudadanos. En el extranjero, los ingresos que financian la guerra se están desvaneciendo.
Y la nota irónica, algunos de los países europeos que envían armas a Ucrania han aumentado sus compras de gas natural ruso antes de la prohibición completa de 2027. Moscú, pidiendo combustible en una puerta, aún puede vender gas en la otra. Junte todas las piezas, camiones varados en Siberia, carga no reclamada al borde de la carretera, rutas suspendidas, la refinería del corredor en silencio, los avisos de retraso escritos dirigidos a San Petersburgo y el invierno que se avecina. Estas piezas, cada una pareciendo un evento separado, son de hecho eslabones de la misma cadena. El país mostrado en pantalla era perfecto, mientras que el país en el que él estaba se estaba derrumbando. Y este es el momento que los regímenes más temen, el momento en que todos comienzan a ver con sus propios ojos que el país en pantalla y el país en la carretera ya no son el mismo país. La propaganda no puede llenar las estanterías. Un camión llena las estanterías y los tanques de esos camiones están vacíos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Arrastrará esta crisis de combustible a Rusia hacia una verdadera ruptura política para el invierno? ¿O logrará el Kremlin una vez más manejar las colas y los estantes vacíos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis de PPR Global como este, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por